Hola, en este video veremos la resolución del taller 5A del curso de redacción de protocolos de investigación. Soy Jonathan Mejía, ya nos conocemos y pasemos de frente a la pregunta número 1. Son tipos de sesgo de información medición excepto. Tenemos al sesgo de memoria, sesgo de desabilidad social, a la confusión y al sesgo de instrumento. ¿Ok? Para responder esta pregunta, hagamos un recordaris muy rapidito de los tipos de limitaciones, ¿no? En este caso, en aquellas que sucedían en la recolección de datos, teníamos a los sesgos de información medición. Y aquí encontrábamos al sesgo de instrumento, sesgo de memoria, del entrevistador, de vigilancia, de deshabilidad social, y también decirte de que hay muchos otros más, ¿sí? Pero algo que no encontrábamos en los sesgos de información y medición era la confusión, ¿no? Que era explicada cuando la relación entre la exposición y el desenlace puede ser explicada por una tercera variable. ¿Ok? Entonces, nuestra respuesta sería la C, confusión. Pregunta 2. Según los títulos de protocolos presentados a continuación, ¿cuál podría realizarse sin que necesariamente haya sido aprobado por un comité de ética institucional CI? El primer estudio dice: prácticas maternas de alimentación e inclusión social de niños mexicanos con discapacidad. Aproximación con grupos focales. Ok, grupos focales hace referencia a un estudio cualitativo, ¿no? Citoreducción óptima en cáncer de ovario avanzado tratado con paclitaxel a dosis densa y carboplatino seguido de cirugía de intervalo en el INEN del Perú. Ok, esto pareciera ser un estudio probablemente de corte o también hasta podría ser un ensayo clínico, pero es un estudio primario. C. Hipertensión arterial y obesidad en indígenas ayánicas de la región Junín. Ok, esto parece ser un estudio descriptivo, ¿no? Y también por el título pareciera ser un estudio primario. Y por último, ganancia de peso gestacional como predictor de macrosomía y bajo peso al nacer. Revisión sistemática. Ah, ya, ok, esto nos hace recordar esta diapositiva, ¿no? En donde teníamos algunos tipos de estudios que podían ser exceptuados. Estudios bibliométricos, revisiones sistemáticas, estudios de bases secundarias y estudios también de datos públicos. Ok, guiándonos por esto, podríamos decir que la revisión sistemática podría ser realizada sin haber tenido una aprobación formal por un comité de ética, ¿no? La respuesta sería la D. Pregunta 3. Nos piden que ordenemos el proceso que involucra el consentimiento informado. A ver, ¿cómo nos lo presentan? Que el participante entienda la información brindada, que el participante tome una decisión, que el investigador se asegure que el participante continúe entendiendo los procesos del estudio y que el investigador brinde la información de manera clara y sencilla. Claramente esto está desordenado. Recordamos pues que el consentimiento informado es un proceso, ¿no? Es un proceso que involucra cada uno de estos pasos, que comienzan con brindar la información de manera clara y sencilla, continúan con que el participante entienda esta información, que tome la decisión de participar o no en el estudio y por último que el investigador se asegure que el participante continúe entendiendo qué está sucediendo en el estudio. Ok, siguiendo esto, ordenamos el proceso de la siguiente forma. Pregunta 4. Un investigador que encuesta a pacientes obtiene los números de documento nacional de identidad de cada participante, ok, los DNIs, para obtener datos adicionales de sus historias clínicas. Ya, vale. Al codificar los datos recolectados, decide crear un código para cada paciente, sin considerar la variable DNI ni registrar algún dato personal que permite identificarlos. Ah, esto es bien importante, ¿no? Esto hace referencia a algo que hemos estudiado. ¿Qué criterio ético está cumpliendo el investigador? Anonimato, confidencialidad, justicia o beneficencia. Ok, por descarte, ni justicia ni beneficencia, ¿no? Hace referencia
a los principios básicos, criterios éticos básicos del informe de Belmont. Recordemos esta diapositiva en donde parte de los aspectos éticos al momento de redactar un protocolo es que garanticemos el anonimato o confidencialidad, pero había una diferencia en la definición de ambos. El anonimato implicaba que el investigador no conozca la identidad del participante, para nada, que ningún paso, ningún proceso de la recolección de datos identifique quién es esta persona, ni recolectando su nombre, ni recolectando su teléfono, ni el DNI, etcétera, etcétera. DNI, esto lo tenemos en la pregunta. Confidencialidad, que el investigador conozca la identidad del participante, pero tome medidas para protegerla. Esto está bien explícito en la pregunta, ¿no? ¿Cómo la protege? Codificando los datos personales. Eso es lo que hicieron los investigadores en esta pregunta, garantizar la confidencialidad. Pregunta 5. Idealmente, siguiendo la filosofía del Open Data, ¿con quién podrás compartir la base de datos resultante de tu investigación? Resalta la respuesta correcta. Muy bien, nos pone en un contexto, ¿no? Idealmente, siguiendo la filosofía del Open Data. Ok, entonces, recordamos que el Open Data buscaba que todos los datos resultantes de una investigación sean compartidos, incluso la base de datos. Pero ojo, que esto tenía un criterio importante, que en la base de datos no se encuentra información que permite identificar a los participantes. Y eso lo tenemos en la respuesta B, ¿no? Comunidad científica y académica, tras publicar la base de datos en un repositorio abierto que no contenga información que identifique a los participantes. ¿Sí? Esa sería nuestra respuesta. Pregunta 6. Un estudio deberá desarrollarse en un periodo de 3 años, ¿ok? Para ello, los autores listaron cada una de las actividades con su periodo de desarrollo, pero no tienen idea de cómo graficarlo. Caray. Ok, vamos a ayudarlos, ¿no? Elaborando un cronograma para su protocolo. Bueno, usamos aquí el cronograma más utilizado, que es el diagrama de Gantt, ¿no? Nos dejan todas las actividades. Recordando rápidamente, los componentes de un diagrama de Gantt van a ser filas que tienen las actividades de forma general, que no son una a una, y también columnas en las que se va a considerar el tiempo de desarrollo, tanto meses, años u otros. De esta forma elaboramos pues el diagrama de Gantt. Los periodos que nos piden en las actividades van desde junio del 2023 hasta julio del 2026. Lo esquematizamos, incluimos cada una de las actividades: elaboración del proyecto, revisión y aprobación del comité de ética, envío a entidad financiera, entre los demás, y resaltamos, en este caso elegimos el verde, los recuadros correspondientes a los meses en los que se desarrollarán cada una de las actividades. Y tendríamos esto por resultado. Pregunta 7. ¿Cuál es el número de palabras recomendadas para el título resumen de un protocolo de investigación? Considera el caso en que la institución a la que será enviado no lo especifica. Muy bien, sí, Evito lo brindó, ¿no? Evito les dejó una sugerencia. Título menor a 20, idealmente menor a 15, ¿no? Y resumen menor a 250. Última pregunta. Luego de que el CEI haya aprobado el protocolo de un grupo de investigadores sobre un novedoso tratamiento de radioterapia para pacientes con cáncer endometrial, los autores deciden modificar el criterio de inclusión, de mujeres jóvenes en edad fértil por mujeres adultas mayores. Es así que proceden a reportar esta desviación de protocolo al CEI. ¿Qué tipo de desviación se está evidenciando? Ok, entonces tenemos 3 tipos de desviaciones, como lo vimos en la clase. De emergencia, que ocurrían cuando hay un riesgo mayor, hay peligro. Un criterio mayor, que es un cambio sí importante en la metodología, en el diseño del estudio, pero que no conlleva riesgos o peligros. Y algo menor, que es un tema ya más administrativo, ¿no? Recordando los ejemplos,
teníamos estos, ¿no? De emergencia, algún riesgo de muerte o evento adverso que ocurra en algún participante. Mayores, cambios en criterios de selección, excepciones en los criterios de selección. También en aquellas personas de las que se obtengan consentimiento informado, se puede cambiar el cronograma, ok. Y menores, visitas de seguimiento fuera de lo estipulado, muestras biológicas también obtenidas cerca de la hora estipulada, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces está clarísimo, ¿no? Está cantado. En este caso estamos haciendo un cambio en un criterio de inclusión. Los criterios de inclusión son parte de los criterios de selección. La respuesta sería mayor. Ok, si algo no quedó del todo claro, anótalo y lo vemos en la clase sincrónica. Hasta luego.